May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road, oh how far you are from La educación femenina corría a cargo de la madre. A los 14 o 15 años, a las niñas se les enseñaba a deshuesar el algodón, a hilar y tejer, a moler el maíz, chile y el tomate. Existía también un colegio para las hijas de los nobles. Era el Calmecac femenino, en donde se instruían las doncellas. En donde rudos trabajos y severos castigos fortalecían el carácter de los jóvenes ahí congregados. La enseñanza impartida era práctica. Los alumnos aprendían a labrar en común la tierra para ganarse sustento. Esta se hallaba en firme dependencia de la religión. El arte de la guerra era enseñado de modo práctico. El Calmecac. A él acudían los hijos de los nobles. En el Calmecac predominaba la formación religiosa. En esta se instruía la educación intelectual. Se instruía a los mancebos en descifrar jeroglíficos, ejecutar operaciones aritméticas, observar el curso de los astros, medir el tiempo, conocer las plantas y los animales y rememorar importantes sucesos históricos. La alimentación era frugal, los castigos severos, los propios internos aseaban el local y acarreaban la leña y demás objetos para el culto y los sacrificios. When the night is overcome, you may rise to find the sun. El internado para nobles daba preferencia a la enseñanza de la liturgia, sin descuidar la relativa a la astrología, la escritura, el cálculo. La educación de las niñas corría a cargo de la madre. Estas procuraban irles enseñando todo lo que sabían, las labores domésticas, sus propias experiencias de la vida. Las faenas de la mujer eran abundantes y maduras, desde el amanecer hasta el anochecer, atendiendo sus labores domésticas, como el tejido, la cocina, moliendo el maíz, lavado, aseo de la casa, educación de los hijos, traslado al mercado a vender o comprar, criar aves para comer o para utilizar sus plumas. El internado para la clase media
La educación era menos esmerada, acentuándose en las prácticas militares. Las hijas de los nobles debían recibir una educación más cuidadosa y en instituciones especiales. Por ejemplo, las sacerdotisas que debían ocuparse en cuidar del fuego, limpieza en los templos. La educación de los chichimecas era una educación espontánea, ya que se iba adaptando a los modos de vida de la tribu. Mimética, porque los niños imitaban a su padre y madre. Concreta, porque enseñaban lo necesario. Práctica, porque enseñaban cosas que utilizaban en la vida diaria, como por ejemplo la caza, la recolección. Y rutinaria,
fascinante historia de don Pedro de Mendoza, junto a la Maldonado, a María Dávila, a Luis de Tejeda, a Luis de Miranda y Villafaña, a Ulrico Schmidl, a Pedro Luján, a Juan de Ayolas, que bajaron aquí y fundaron la primera insinuación de ciudad de Buenos Aires. Según Martín del Barco Centenera, que venía en la expedición, exclamaron al bajar: ¡qué Buenos Aires tiene esta tierra! Y de ahí viene el nombre de Santa María de los Buenos Aires. La creación del Virreinato del Río de la Plata fue una estrategia de la corona para cambiar la obsoleta estructura del poder en las colonias americanas. Varias ciudades reunían atributos para ser su capital. Córdoba, que era la sede de una prestigiosa universidad. Potosí, que alimentó las arcas españolas durante más de un siglo. Y Asunción, la primera fundación en la región. Pero la corte se decidió por Buenos Aires, porque estaba bien ubicada para resistir un eventual ataque portugués, y además, porque tenía fácil acceso a través de la navegación atlántica. Hasta ese momento, Buenos Aires, igual que Tucumán, era una gobernación perteneciente al Virreinato de Lima, a partir de 1776. Ambas formarán parte del Virreinato del Río de la Plata, junto con el Paraguay, Cuyo y el Alto Perú. Para entonces, los araucanos habían descubierto el caballo y ocuparon espacios vacíos en la pampa, amenazando con su presencia a los cristianos. Los habitantes de Buenos Aires intentaron proteger las pocas poblaciones circundantes con fortines en Mercedes, San Miguel del Monte, Chascomús y Dolores. Los blandengues, tal el nombre de esa suerte de milicia, eran paisanos mal pagos y peor entrenados, pero no había más remedio que acudir a ellos en caso de ataque. La pujante Buenos Aires recibió a las nuevas ideas europeas sobre la riqueza en pleno proceso de cambios. Para los porteños, el valor de la aristocracia y de un apellido ya no significaban nada, y el progreso era reconocido por la sociedad. Progreso que, entre otras causas, se sostenía en el acelerado crecimiento del mercado del cuero, industria esta cada vez más sofisticada y que ya trabajaba con productos secundarios como las astas y las pezuñas. En materia económica se instauró un severo régimen fiscal que fue muy resistido. Hasta aquel momento, los austrias solo exigían el 20% de la producción de oro y plata, pero los Borbones evaluaban no solo los metales, sino la actividad económica y los bienes en general. En el interior del virreinato sobresalía la obra social, económica y cultural de la Compañía de Jesús. Los religiosos tenían una fuerte presencia en el territorio de Paraguay, Misiones, Corrientes y los litorales brasileño y uruguayo. Trabajaban con 70 pueblos guaraníes, a quienes rescataron de la trashumancia, le enseñaron oficios, unificaron su lengua y llegaron a convertirlos en autores de expresiones culturales de importancia. Era como si a mediados del siglo XVIII los jesuitas se hubieran dicho: en Europa ya no tenemos nada que hacer. Busquemos un lugar donde ensayar una civilización sin espíritu de lucro, donde se viva como hermanos.
La penetración y adhesión lograda por los religiosos resultó amenazante para la corona. El marco político y filosófico borbónico era el absolutismo que, entre otras cosas, sostenía que nada dentro del Estado podía tener un fin que no fuera el de la corona. Definitivamente, había que acabar con los jesuitas. Uno de los problemas que los jesuitas presentaban a la corona era su poder político y su potencial militar, puesto que muchos indios estaban en condiciones apropiadas para formar un ejército importante. Tal vez por ello, Carlos III ordenó a las autoridades de todas las colonias españolas que en un día determinado se detenga a los jesuitas en cada jurisdicción y se redacte un inventario de sus bienes. La orden se cumplió a mediados de 1767 y a partir de allí, y por casi un siglo, los jesuitas desaparecieron del actual territorio argentino. El virreinato del Río de la Plata había surgido como un territorio comparable al de los Estados Unidos, con salida al Atlántico y al Pacífico. Pero los elementos que lo formaban eran tan heterogéneos que cuando Argentina se independizó, surgieron en un irreprimible estallido de naciones: Bolivia, el Paraguay y el Uruguay. Socialmente, cada región tenía su estilo. Mientras en Buenos Aires las personas eran reconocidas por el éxito en sus emprendimientos, en el interior se mantenían los prejuicios de la aristocracia. El advenimiento del criollo como una clase social nueva fue un valor de presión importante en el virreinato. A fines de junio de 1806, Buenos Aires fue invadida por fuerzas británicas que tomaron por sorpresa a las tropas españolas e hicieron huir al virrey Sobremonte, sin poder salvar los caudales públicos que engrosaron las arcas británicas. El jefe de las fuerzas ocupantes, William Carr Beresford, se apresuró a decretar la libertad de comercio y redujo los derechos de aduana. La mayoría de la población, que era hostil a los invasores y estaba indignada por la ineptitud de las autoridades españolas, decidió prepararse para la resistencia. El jefe del fuerte de la Ensenada de Barragán, el marino francés Santiago de Liniers, se trasladó a Montevideo y organizó las tropas para reconquistar Buenos Aires. 8 días después del desembarco, Liniers y su gente obligaron a Beresford a rendirse el 12 de agosto de 1806. Ante la ausencia del virrey Sobremonte, un cabildo abierto otorga a Liniers el mando militar de la ciudad. Esta medida era claramente revolucionaria. El cabildo pasaba por encima de la voluntad del virrey. Frente a la posibilidad de una nueva invasión, los vecinos se movilizaron para la defensa, formando las milicias ante el fracaso de la tropa regular española. Todos los habitantes de la capital se transformaron en milicianos. Los nacidos en Buenos Aires formaron el cuerpo de patricios. En su mayoría eran jornaleros y artesanos pobres. Los del interior, el de arribeños, porque pertenecían a las provincias de arriba, compuesto por peones y jornaleros. Los esclavos e indios, el de pardos y morenos. Por su parte, los españoles se integraron en los cuerpos de gallegos, catalanes, cántabros, montañeses y andaluces. En cada milicia, los jefes y oficiales fueron elegidos por sus integrantes democráticamente. Entre los jefes electos se destacaban algunos jóvenes criollos que accedían por primera vez a una posición de poder y popularidad. Allí estaban Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Martín Rodríguez, Hipólito Vieites, Domingo French, Juan Martín de Pueyrredón y Antonio Luis Beruti. La ciudad se militarizó, pero también se politizó. Las milicias eran ámbitos naturales para la discusión política. Tal como se preveía, en junio de 1807, una nueva expedición inglesa, esta vez de 12.000 hombres y 100 barcos mercantes cargados de productos británicos, trató de apoderarse de Buenos Aires. Tras vencer las primeras resistencias, los invasores avanzaron sobre la ciudad. La capital ya no estaba indefensa. El comerciante español Martín Álzaga, alcalde de la ciudad, había alistado las tropas y organizado a los vecinos.
Cuando los ingleses pensaban que volverían a desfilar por las estrechas calles, desde los balcones y terrazas, fueron recibidos a tiros, pedradas, torrentes de agua y aceite hirviendo. Entre sorprendidos y chamuscados, los ingleses optaron por rendirse. Tras la derrota de los ingleses, el Cabildo nombró a Liniers virrey interino. Sobremonte desconoció el nombramiento y, según su costumbre, vuelve a huir, esta vez a Montevideo, donde encontró el apoyo del gobernador Elío, quien no reconoció la autoridad de Liniers. Los comerciantes y milicianos españoles encabezados por Álzaga quisieron aprovechar el origen francés del virrey Liniers para acusarlo de colaborador de Napoleón y destituirlo. Organizaron un motín en enero de 1809. Liniers fue defendido por las milicias criollas y los amotinados derrotados y encarcelados. Tras la derrota, todas las milicias españolas fueron desarmadas y disueltas. Para aplacar los ánimos, la Junta de Sevilla decidió poner fin al interinato de Liniers y enviar al Plata un nuevo virrey, don Baltasar Hidalgo de Cisneros. Cisneros trató de adoptar una actitud conciliadora. Disolvió la Junta de Montevideo, pero confirmó a Elío como gobernador. A las milicias españolas se les restituyeron las armas. El nuevo virrey, apodado El Sordo, tuvo sin embargo que escuchar los informes que venían del Alto Perú y le anunciaban que en las ciudades de Chuquisaca y La Paz, en mayo de 1809, se estaban produciendo movimientos revolucionarios. Una proclama de los rebeldes, entre los que se destacaba el joven Bernardo de Monteagudo, decía: «Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Ya es tiempo de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía». Cisneros ordena una cruel represión que provoca centenares de muertos. La situación del virreinato era complicada. El comercio estaba paralizado por la guerra entre España y Napoleón, que provocaba una enorme disminución de las rentas aduaneras de Buenos Aires, principal fuente de recursos. Un joven y talentoso abogado, asesor del Cabildo, presenta un alegato contra el monopolio comercial español, la representación de los hacendados. Allí, Mariano Moreno solicita la libertad de comercio para los productos de la región. Ante la desesperante escasez de recursos, el nuevo virrey toma una medida extrema, aún contra la oposición del consulado. Aprueba un reglamento provisorio de libre comercio que ponía fin a siglos de monopolio español y autorizaba el comercio con los ingleses. Un memorándum del Foreign Office de 1809 decía: «Sea que sigan dependiendo de España o que formen gobiernos independientes, lo cierto es que los sudamericanos en este momento abren sus brazos a Inglaterra. Es indiferente en qué forma buscan nuestra ayuda, siempre que el incremento de los negocios y el nuevo mercado que nos ofrecen para la venta de nuestras manufacturas compensen nuestra protección». Sucesos, como el fusilamiento de Camila O'Gorman en 1848, ensombrecieron la administración rosista. Contra todas las normas de la época, una chica de la sociedad, O'Gorman, descendiente del primer médico que hubo en Buenos Aires, se enamora de un cura. Para Rosas era un problema fundamental, porque transgredía la moral pública. Manuelita intercede, pero en este punto Rosas no tenía posibilidad de retorno. Una cosa que sucede una vez puede suceder dos, y esta no podía suceder otra vez. Aunque con múltiples conflictos políticos internos, al gobierno de Rosas le esperaba todavía su gran batalla en defensa de la soberanía. Los restos del gobernador fueron repatriados desde Inglaterra en 1989 y desde entonces descansan en el cementerio de la Recoleta. Hasta noviembre de 1999, no hubo en la Argentina monumentos que recordaran la figura de Rosas. En esa fecha, se inauguró una estatua en el Parque 3 de Febrero, donde se levantaba la casa del restaurador. En 1845, Francia e Inglaterra volvieron a bloquear el puerto de Buenos Aires con la intención de evadir la aduana para ingresar sus mercaderías en forma directa a las provincias a través del litoral. En esa libertad de los ríos interiores están los intereses de Brasil,
están los intereses de Inglaterra, de Francia, de los grandes países marítimos del mundo que en el estuario no pueden comerciar, que además tienen la boca del estuario, la entrada clave, que es Montevideo. El 20 de noviembre de 1845, una flota de 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes intentó romper las defensas sobre el Paraná en el recodo conocido como la Vuelta de Obligado. Un avance, una fuerza militar inglesa con muchos barcos mercantes para conseguir intercambiar bienes con el Paraguay y con las provincias mesopotámicas del norte argentino. Los ingleses logran pasar las cadenas de Obligado y ascienden por el norte de Santa Fe hasta Paraguay para vender los productos, que fue un fiasco total para ellos. Y cuando vuelven, también se los acosa desde otras baterías, como el Quebracho, entonces ahí se producen también muertos. Llega la paz en 1850, en 2 acuerdos internacionales, que son las que firma primero con Inglaterra y después harán la Lepredur con los franceses. Esto lo enalteció frente a los pueblos latinoamericanos. El gran americano, decía. San Martín, que le ofrece colaboración, incluso le da consejos militares por escrito. Y no nos debemos olvidar también del artículo 3 del testamento, donde le deja el sable a don Juan Manuel. En 1851, Rosas se enfrentó al general Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, al exigirle, entre otras cuestiones, que frenara el contrabando que entraba por su provincia para evitar la aduana porteña. Pero Urquiza dio como respuesta su negativa a que el restaurador continuase en el poder. Urquiza lo traiciona, lamentablemente, por una cuestión económica. La batalla de Caseros es la batalla de mayor cantidad de efectivos enfrentadas en territorio argentino. Cerca de 28.000 hombres entre los que trae Urquiza y los aportes de los brasileros, de los uruguayos y de mercenarios alemanes que se contratan. Era imposible que el ejército rosista enfrentara con alguna suerte al semejante ejército grande que montó. El 3 de febrero de 1852, Urquiza triunfó en la batalla de Caseros. Era el fin de la era rosista. Rosas se va del campo de batalla, firma su renuncia al pie. Tiene que partir al exilio. Había un barco inglés en el cual él se embarca, que lo lleva a Inglaterra. Rosas vivió exilado en Inglaterra, pero haciendo su vida de gaucho, porque Rosas se va al exilio sin un peso. Y lo único que lleva son unos baúles, esos grandes baúles, con todos sus documentos. Urquiza con Rosas después se conecta y hasta le levanta en algún momento la proscripción de sus bienes, con el cual puede vender una de las estancias y con ese dinero vive, aunque termina ordeñando 2 vacas a los 77 años, el hombre que había sido uno de los más poderosos estancieros y pudientes personales de la provincia de Buenos Aires. El 14 de marzo de 1877 murió Juan Manuel de Rosas. En sus últimos escritos hizo un balance de su paso por el poder. Subí al gobierno encontrándose el país anarquizado, dividido en cacicazgos hoscos y hostiles entre sí, con la subversión más completa en ideas y propósitos. Un infierno en miniatura. Pero el reproche de no haber dado al país una constitución me pareció siempre fútil. Es preciso antes preparar al pueblo para ello, creando hábitos de orden y de gobierno, porque una constitución no debe ser el producto de un iluso, sino el reflejo exacto de la situación del país. Lo fundamental que nos ha dejado es la unidad territorial, la unión de todos los argentinos, de todas sus clases, en momentos en que desgraciadamente en la Argentina se generaban desuniones tremendas interiores y exteriores. Pocas figuras en nuestra historia despiertan tanta pasión y polémica como la de Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes.